los cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid son uno de los sistemas más avanzados dentro de toda España, a través del sistema PAL 24, donde trabajan, que también se crea en 2010, y realmente son equipos, 118 equipos en la Comunidad de Madrid, que ofrecen una atención integral de 24 horas a pacientes que están dentro del circuito de paliativos, ¿no? Y también asesoran a los profesionales, son los que son los responsables de derivar a los pacientes a los centros como los nuestros, y se cristaliza un poco la herramienta informática en esto que pongo aquí abajo, que es el Infopal, donde nos podemos comunicar fácilmente entre profesionales. Bueno, pues nuestra unidad de cuidados paliativos es una unidad de media estancia. Luego hablaremos en el coloquio, si quieren, sobre los niveles que tenemos asistenciales en paliativos, que se crea en 2010 de la mano del doctor Álvaro Gándara, y ese mismo año se firma un concierto con la Comunidad de Madrid, un concierto que nos asegura 20 estancias al día de pacientes que provienen del SERMAS, ¿no? Esto al final, después de tanto dato, ¿no? Esta es una exposición un poquito más relajada, que con tantos millones de euros a mí ya no me explota la cabeza, pues este es uno de esos datos ahí, dentro de esas estadísticas. Esta es la cristalización de cómo puede ser una colaboración de éxito, y sigue siendo a día de hoy, después de todos estos años, entre la sanidad pública y la privada, ¿no? 20 estancias, y con una característica que no muchos saben, y es que solo podemos hacer a nivel de pruebas, a pesar de que el Hospital Beata Mariana es un hospital con muchísimas prestaciones, acceso a pruebas diagnósticas. El concierto solo nos permite hacer en nuestros pacientes radiología simple y analíticas. Y esto muchas veces no es bien acogido, también por esos prejuicios. O sea que entonces, como sois privados, no os queréis gastar el dinero en mí porque soy paliativo, porque me voy a morir, ¿no? Y no es así, es que en este nivel asistencial en que nos encontramos, en esta fase de las personas que atendemos, generalmente no hacen falta grandes tecnicismos. Hace falta cuidarles, hace falta abordar esas esferas, pero no hacen falta ya ni protonterapia, ni resonancias, ni TACs, ¿no? De manera que cuando hace falta, porque la variabilidad de nuestros pacientes es enorme y a veces los pronósticos no dejan de ser pronósticos, estimaciones, hacen falta. Las personas hacen compresiones medulares y hacen falta resonancias, hacen falta intervenciones para embolizar, tapar alguna arteria que está sangrando porque creemos que puede tener recorrido, y entonces la colaboración y la comunicación con el SERMAS tiene que ser muy fluido para poder organizar todo esto, ¿no? Y como no puede ser, yo traigo muy poquitos datos y mucho menos complejos, pero simplemente para encuadrar un poquito en qué estamos. Estos son los datos analizados hasta agosto, y la mayoría de pacientes, de esos 232 pacientes, efectivamente, pues vienen del SERMAS, ¿no? Unos 200. Y de esos 200 llama mucho la atención que prácticamente la mitad, a eso que pone SAP, es la atención a domicilio. La mitad vienen de domicilio. ¿Vale? Y cada vez más vamos teniendo, bueno, pues algún paciente que viene de alguna entidad aseguradora, sobre todo con Asisa, que colaboramos mucho, que tiene una prestación de cuidados paliativos, y desde aquí animaría a que, bueno, que lo vemos todas las semanas, nuestros compañeros oncólogos, los internistas, nos cuentan pacientes que tienen necesidades paliativas o que están para trasladar a la unidad, y bueno, pues los asumimos cuando se retiran tratamientos oncoespecíficos y demás. Entonces animaría desde aquí a las entidades aseguradoras a incluir esta prestación, no por nada, sino porque es necesaria, porque la medicina se agota, no tiene respuestas para todo, ¿no? Muy rápidamente, nuestra estancia media es de unos 12 días, una media de 81 años de edad, la mayoría mujeres. ¿Por qué es tan corto? Estos centros de media estancia están pensados para más o menos unas estancias en torno a un mes. Tenemos estos datos porque la mitad vienen de domicilio, y en domicilio aguantan mucho. Generalmente vienen en situaciones muy finales de agonía, y a veces pacientes no duran ni, bueno, fallecen en menos de 24 horas, ¿no? La mayoría, como siempre, decimos pacientes oncológicos, pero los no oncológicos, con la longevidad, el envejecimiento de la población, la cronificación de esas enfermedades, ¿no? de todos los órganos, pues va creciendo. Todos los no oncológicos, no vamos a engañar, estos centros, pues en la mayoría, el alta es por exitus, fallecen, ¿no? En este quesito con el azul y el naranja, pero damos altas, ¿vale? Y os presento a Soledad, y os la presento con nombre, vamos, con cara, con nombre, porque siempre, que en paz descanse, ha permitido usar su imagen para este tipo de fines, ¿no? Bueno, pues esta es una cara visible, ¿no? De una señora de 86 años que vino con un diagnóstico de presunción de una neoplasia, un cáncer de cabeza de páncreas. Ingresó en nuestra unidad porque, bueno, venía muy desacondicionada después de un ingreso
curso larguísimo después de una infección generalizada de la sangre, un shock séptico. Ingresa en junio de 2023 y se va de alta en noviembre de 2023. Esta señora estuvo más de 12 días con nosotros, ¿no? Hubo varias complicaciones, pero al final se fue. Esta señora no caminaba, no apenas comía, vino muy, muy delgada y bueno, y más o menos así es como se fue, ¿no? Reingresa el 20 de junio de 2024 y fallece 3 días después. Este segundo ingreso es mucho más corto, evidentemente. ¿Cuáles fueron las claves del éxito con el caso de Soledad? Bueno, esta valoración personalizada holística que consiste en darle los tratamientos adecuados en el momento adecuado, y hablo de tratamientos no médicos, sino, como hemos dicho, multidisciplinares, holísticos, psicológicos, psicoterapéuticos, espirituales, trabajo social, voluntariado. Generamos confianza porque vas viendo que lo que nos importa es la persona. ¿Que tiene un diagnóstico puede ser mortal? Sí. ¿Que se va a morir? No lo sabemos. Trabajemos con lo que tenemos en ese momento y veamos qué potencialidad tiene, ¿no? Y en este caso esta señora pues tenía potencial, y de hecho fue así, de recuperación, y pasó un año hasta que volvió a ingresar y finalmente falleció. Conocer la dinámica familiar es fundamental en estos casos. Eran 4 hijos los que se ocupaban de Soledad, súper devotos, y la verdad es que fue muy fácil con ello. Todo eso generó confianza, y una de las cosas más importantes y claves de éxito siempre que damos un alta en cuidados paliativos, tenemos que ser evidentemente muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque no nos gustaría dar un alta y que a las pocas horas pues, el paciente fallezca, o a los días, o reingrese en una urgencia, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo logístico y psicológico tremendo, sobre todo en la gestión del miedo, y nosotros cuando damos un alta siempre hacemos muchas cosas. Planificar obviamente con el paciente y su familia, pero además realizamos informes que enviamos a su equipo de atención domiciliaria del SERMAS que le va a llevar, y les llamamos para contarle los casos. Escribimos en esa herramienta informática que les contaba antes del Infopal, y obviamente además lo más importante es que planificamos el regreso en caso de necesitarlo. Y sobre la gestión del miedo y los miedos al alta está Soledad, pocos días después del alta, haciéndose una tortilla francesa para cenar. Así que todos esos miedos de qué va a pasar, voy a estar inútil, me voy a tener que cuidar, pues ahí estaba ella para mandarnos una foto de que estaba bien por el momento. Y las claves del éxito, ahí lo repito un poco, es la planificación del regreso en caso de necesitarlo. Y no pongo ahí mi sello porque no tenía otro, no es que sea yo, es que les damos el sello de confianza de usted no se preocupe, le damos el alta, pero que sepa que si ha estado contenta con nosotros, va a poder volver cuando sea necesario. Y ella volvió y 3 días después falleció. Y se cerró un círculo. ¿Y cómo hicimos eso? Pues ellos tenían nuestro teléfono, nosotros nos pusimos en comunicación con el PAL, con el sistema que gestiona las camas en cuidados paliativos, y la ingresamos, y vino y falleció en 72 horas, acompañada de su familia y bien controlada de síntomas. Por eso creo que es un caso de éxito bastante llamativo. Segundo caso, y el último, esto no tengo fotos, no le pedí en su momento permiso, es una señora, una mujer de 62 años con un diagnóstico con un tumor cerebral, con un glioblastoma multiforme, grado 4, extendido, multifocal, quimioresistente, es decir, que la quimioterapia ya no le estaba haciendo efecto, y nos la derivan desde casa, desde el ESAP. ¿Por qué? Pues por mal control brusco de síntomas, sobre todo de dolor en miembros inferiores, que le impide caminar, y además un trastorno de ansiedad bastante importante. La sospecha del equipo es que ha progresado oncológicamente, probablemente a través de la médula espinal, y que había un mal pronóstico a corto plazo, ¿no? Porque era bastante agresivo. ¿Qué problema nos encontramos? Pues más allá del mal control del dolor, de esa ansiedad, de unas mioclonías que son unos espasmos musculares no dolorosas con esos esfuerzos, que además estaba muy incapacitada, encamada, una señora joven que hasta entonces había hecho una vida más o menos normal, pues teníamos un problema. Y es que desconocía que se había acabado su tratamiento oncoespecífico, es decir, ya no había más tratamiento. ¿Y por qué? Porque el marido de esta señora es el que había ido a la consulta y por miedo a afrontar esa situación, nos pasa muchas veces, pues no se le había sido del todo sincera a esta persona, ¿no? Eso pues al final genera una angustia, el hecho de ingresar, el hecho de no saber qué va a pasar, vital severa, que también tuvimos que manejar. Y había muchas dificultades de comunicación con la familia, ¿vale? Comunicación sincera. Y no esconde nada más, los pactos de silencio no esconden malicia, lo que esconden es un miedo terrible a ser sinceros sobre lo que está pasando, ¿no? ¿Qué hicimos? Por ser un poquito más granular en este caso, obviamente los médicos ajustamos el tratamiento analgésico de forma escalonada, con un buen control del dolor. Nos contactamos con su oncólogo del SERMAS, en este caso de la Fundación Jiménez Díaz, conseguimos que tuviera una cita telefónica donde se hizo pues una comunicación de cuál era el plan. Nosotros, por nuestra parte, con los datos que teníamos, hicimos pues una comunicación sincera, compasiva, dolorosa, porque no deja de ser dolorosa, pero siempre es eficaz y siempre es bueno, al final, decirle a la gente que quiere saber lo que quiera saber, si está en nuestra mano, ¿vale? Iniciamos precozmente un programa de ejercicio terapéutico de la unidad en el
momento en el que el dolor estuvo controlado y recuperó la deambulación, salía ya todos los días. Obviamente hubo un trabajo psicológico por parte de nuestro psicólogo y del resto del equipo, ayudando a favorecer la comunicación entre la familia, el manejo de esa ansiedad. Hubo muchísimas conversaciones con muchas lágrimas, pero mereció muchísimo la pena porque generamos también esa confianza de tú nos importas porque eres tú, porque eres persona, estás atravesando esto, vamos a ver hasta dónde podemos llegar para darte una opción, ¿no? Las claves del éxito al final creo que analizándolas son igual, una valoración personalizada, multidisciplinar, holística, conocimiento de la dinámica familiar y en este caso más importante, ¿por qué? Porque había un desconocimiento de que no había un tratamiento para la enfermedad y tuvimos que superar varias barreras de comunicación entre todos los miembros. Todo eso genera confianza, damos los tratamientos adecuados una vez más, en este caso participamos todos, absolutamente todos los miembros del equipo. Coordinación con el SERMAS, facilísimo, la verdad, excepto llamar a los centros de salud, ¿no? Con lo de la vacuna de la gripe ahora que llega dentro de nada, pero el resto muy, muy fácil con los equipos de paliativos, ¿no? A través del teléfono. Y lo mismo, trabajar el miedo de irse de alta y planificar el alta.